¿Alguna vez escuchaste el cuento escalofriante de Barba Azul? La historia contaba que era un aristócrata que se había casado varias veces, pero todas sus mujeres siempre desaparecieron misteriosamente. Cuando Barba Azul visita la casa de su vecina y le pregunta si podría casarse con una de sus hijas, las menores se aterrorizan. Después de recibirlas en un banquete maravilloso, él convence a la hija menor de casarse con él. Tras casarse y mudarse a la mansión de este personaje, este anuncia que él debe salir del país y le da las llaves del castillo a su esposa. Le dice que puede abrir cualquier puerta de la casa con ellas, que contiene cada una de sus riquezas, a excepción de una habitación que ella no debe abrir por ningún motivo. A continuación se va de la casa. Inmediatamente, ella se llena del deseo de ver lo que esconde, la habitación prohibida. Y a pesar de las advertencias de una de sus hermanas, la curiosidad invade a la joven, quien termina abriendo la habitación. La esposa descubre inmediatamente que en el interior está lleno de fluido hemático y cadáveres de sus esposas desaparecidas. Horrorizada se le cae la llave y huye de la habitación. Ella revela el secreto de su marido a su hermana y planean huir a la mañana siguiente. Pero Barba Azul inesperadamente regresa y encuentra la llave manchada del fluido de sus víctimas. En una rabia ciega, amenaza con desaparecerla de este mundo, pero ella le pide una última oración con su hermana para pedirle clemencia a Dios. En el último momento, como Barba Azul está a punto de darle el golpe mortal, los hermanos de la esposa llegan antes de que haga su cometido, pero en su descontrol, logran darle un impacto mortal que lo dejaría sin signos vitales a Barba Azul. La esposa hereda su fortuna y el castillo, entierra a las esposas de aquel cuarto. Ella utiliza la fortuna que hereda de su difunto marido para casar bien a sus hermanos, y con el tiempo ella misma se vuelve a casar y se olvida de su terrible experiencia con Barba Azul. Pero este cuento fue proyectado de una realidad que fue más oscura y sin duda alguna uno de los más sanguinarios que existen a lo largo del tiempo. Bienvenidos a Historias Cronológicas. En el gélido otoño de 1404, en la Torre Negra del castillo de Champtos, vino al mundo Gilles de Montmorency-Laval, barón de Guy. Su linaje era de los más nobles de Francia, pues en él se juntaban tres de las más poderosas descendencias francesas, los Montmorency-Laval, por parte de su padre, y los Cran, por parte materna. A esto había que añadir que sus nobles progenitores eran también inmensamente ricos, pues la fortuna que poseían por separado se incrementó con su unión. Durante sus primeros años, su educación y crianza junto a la de su hermano René estuvieron en manos de tutores y educadores, ante la dejación e indiferencia de sus padres, porque él estaba ocupado todo el tiempo en sus campañas de guerra, y ella porque sencillamente nunca quiso saber nada de sus hijos. Sin embargo, su educación fue esmerada y pronto dominó la lectura, el latín y el griego. En 1415, su padre, Gilles de Guy, fue herido mortalmente por un jabalí en una jornada de cacería. Fue trasladado a sus aposentos solicitando la presencia de Gilles, su hijo mayor. Este no solo no mostró ninguna pena, sino que parecía deleitarse con la imagen de las vísceras de su padre, esparcidas por la cama. Durante los días que duró la agonía, Gilles no se separó del hecho de su muerte de su progenitor, sin dejar de contemplar la macabra escena con indiferencia. Finalmente Guy de Guy fallece, disponiendo como última voluntad que su primo Jean Tournemany se hiciera cargo de la tutela de sus hijos. No obstante, no hizo caso del testamento. Es cuando su abuelo materno, Jean de Cran, quien se hace cargo de los dos hermanos. Su motivación no era tanto el amor a sus nietos, sino la inmensa fortuna que estos poseían. De Cran había amasado su riqueza con el bandidaje y era una persona violenta sin moral, que se despreocupó del cuidado de los niños, mientras que sus profesores se esforzaban en inculcar a los pequeños en los intereses por las ciencias y las letras. Su abuelo los dejaba actuar a su libre albedrío, como muestra de la mala influencia que ejerció sobre Gilles. Años más tarde, dijo algo sobre él. Me enseñó a beber, indulcándome desde muy niño a extraer placeres de pequeñas crueldades, nada más lejos de lo que otros hombres han pensado, sentido, imaginado o incluso hecho. Bajo su custodia aprendí a despegarme de los poderes terrenales y divinos, con lo que creí
que era omnipotente. Su madre murió poco después, con lo que el abuelo pasó a tener las manos libres para hacer y deshacer a su antojo, con la fortuna de sus nietos. En principio de Cran manifestó más interés por el hermano menor René que por Jill, del que se desentendió casi totalmente, así que este buscó refugio en la inmensa biblioteca del castillo de su abuelo. Allí leyó con pasión el Apocalipsis y sobre todo la vida de los 12 Césares de Suetonio. Admiraba la manera en que Tiberio, Calígula y Nerón realizaban impunentemente todo tipo de crímenes y orgías, lo que causaba en él una gran impresión. Sin duda, este libro ejerció una enorme influencia en lo que habría de venir después. Gilles de Guay manifestó desde una edad temprana una gran destreza en todo aquello que emprendía. Sin embargo, pronto dio muestras de un temperamento egocéntrico y un carácter rebelde, que hacía que siempre quisiese imponer su voluntad a todos los que le rodeaban. Destacó enormemente en el manejo de las armas, algo que le sería de mucha utilidad cuando algunos años después participaría en las distintas guerras que sucedían a su alrededor. A los 14 años, su abuelo le regaló una espléndida armadura blanca, siendo que le concedieron la distinción de caballero. Era su primera ceremonia oficial. Fue por aquel entonces cuando cometió su primer delito. La víctima se llamaba Antoine y era hijo de uno de los sirvientes del castillo. Gilles le retó a un duelo con el ánimo de jugar juntos, y en el transcurso del mismo clavó su espada en el cuello de Antoine, y en lugar de pedir ayuda, observó con deleite cómo su amigo agonizaba en el suelo. El incidente se calmó con una pequeña compensación monetaria a la familia del joven fallecido. Al fin y al cabo, Gilles era un noble que había cometido un crimen accidentalmente a un plebeyo, así que era de esperar que saliera impune de todo el asunto. A los 16 años el aspecto físico de Gilles era realmente imponente. Medía más de 1,80 m, teniendo un físico perfecto. Poseía además una gran agilidad de movimientos y una innata elegancia natural. Todo su ser se complementaba con unos grandes ojos azules y un ondulado cabello negro. Sin duda no iba a ser un problema en encontrar esposa para él, dada su fortuna y atractivo. Sin embargo, había algo que lo hacía difícil. Gilles tenía una fuerte atracción por su mismo género, circunstancia que constató su abuelo cuando lo sorprendió con algunos escuderos, e incluso con su propio primo, siendo que Cran empezó a buscar desesperadamente una candidata a casarse con su nieto. La primera que encontró fue una rica heredera de 4 años de edad, pero todo el plan se frustró cuando, ante la protesta de los nobles locales, el Parlamento de París prohibió la boda. En esos tiempos es cuando Gilles tuvo su bautismo de sangre. Se puso a las órdenes de Juan V, duque de Bretaña, en los estertores de la guerra de sucesión bretona entre los Montfort y los Ponthieu. Las crónicas narran que Gilles luchaba siempre a la vanguardia junto a sus soldados, montado en su caballo favorito, Noiset, demostrando una gran fuerza y sobre todo una violencia insólita. Parecía no temer a la muerte. Sus compañeros de armas lo admiraban, porque siempre parecía luchar como si estuviera poseído. Gustaba de cortar cabezas, y su armadura terminaba invariablemente bañada con los fluidos hemáticos de sus adversarios. Los soldados le seguían con entusiasmo a la batalla, y se distinguió como un gran líder militar. Un año más tarde, y una vez que hubo regresado de la campaña, Gilles se encontró con que su abuelo había hallado por fin a la candidata ideal para desposarse con él. Se trataba de su vecina y prima, Catherine Toiscon. La familia de la joven se negaba al matrimonio, así que el nieto y abuelo la raptaron, y Gilles se casó con ella el mismo día, el 24 de abril de 1422. En gran medida, la elección del abuelo estuvo motivada por varios castillos que poseía la familia de la joven, que unidos a los suyos harían de ellos la familia más rica y potente de Francia. Sin embargo, la familia de Catherine no aceptó la unión matrimonial y se negó a dar esos castillos como parte de la dote. Por otro lado, Gilles secuestró también a su suegra poco después y la mantuvo encerrada hasta que la familia de la joven lo cedió. El matrimonio tuvo una hija, Mary, en 1429, aunque Gilles nunca mostró demasiado interés en su esposa. Catherine, con su hija en brazos, huyó finalmente a uno de los castillos de su padre, sin que Gilles pusiera demasiado empeño en recuperarlas. En 1424, a la edad de 20 años,
Jill vio reconocida su mayoría de edad, algo que anhelaba desde hace tiempo. Solicitó el dominio absoluto de todas sus posesiones y empezó a apartar de su vida gradualmente a su abuelo, Jean de Cran, aunque siempre sintió su mirada vigilante sobre él hasta su muerte, en 1432. Jill fue entonces reclutado por Georges La Tremoille, gran chambelán del rey, y rindió homenaje al delfín de Francia, futuro Carlos VII, que pasaba también por una delicada situación en su lucha contra los ingleses y los borgoñones en la Guerra de los 100 años. George, siendo un hombre muy hábil y astuto, vio en Jill un gran líder militar al que los hombres seguirían a la batalla sin dudar. En 1429, Jill conoció a Juana de Arco e inmediatamente se sintió fascinado por su personalidad y sus visiones, quedando muy impactado de su belleza, declarando lo siguiente: «Cuando la vi por primera vez, parecía una llama blanca. Fue en Chinon al atardecer, el 23 de febrero de 1429. Desde el principio fui su amigo, su campeón. En el momento que entró en aquella sala, un estigma maligno escapó de mi alma, y ante el escepticismo del delfín y de la corte, yo persistí en creer en su misión divina. En presencia de ella, y por ese breve lapso, yo iba en compañía de Dios. Al sentir mi voluntad incorporada a la suya, mi inquietud desapareció. El delfín concedió un pequeño ejército a Juana y a Jill para liberar Orleans del asedio inglés, que duraba ya varios meses, y en solo 8 días este pequeño ejército logró levantar el sitio y entraron triunfantes en la ciudad. Todos los veían como los salvadores de Francia. Poco después, ese pequeño ejército salió victorioso en las batallas de Ajaccio y Patay. La legendaria audacia y violencia de Jill vieron incrementada su leyenda en estas acciones. Se convirtió en escolta y protector de Juana de Arco, a la que salvó en pocas ocasiones de la cruenta batalla, como en el ataque a París de finales de 1429. Con ella se sentía en plenitud espiritual, llegando a decir que Juana era Dios y que por tanto aniquilaba a cualquiera por mandato divino. Con tan solo 25 años y fruto de su ardor en el combate, fue proclamado mariscal de Francia, siendo un caso único en la historia y amasando una gran fortuna. Poco después, tras la coronación del delfín como Carlos VII, el 17 de julio de 1429, en la Catedral de Reims, Jill obtuvo el derecho de poner la flor de lis en su escudo de armas. La vida por fin parecía favorecerle, pero entonces ocurrió algo que lo terminó de enloquecer por completo. Fue cuando Juana de Arco fue capturada y condenada a la hoguera, sentencia que se cumplió el 31 de mayo de 1431. Ante la impasibilidad del monarca francés, Jill trató de rescatarla reclutando un pequeño ejército de mercenarios, pero por razones desconocidas no llegó a tiempo, a pesar de encontrarse a tan solo 25 kilómetros de Rouen, lugar donde se llevó a cabo el juicio y la sentencia. Jill acusó públicamente al rey Carlos del deceso de Juana, llorando amargamente sobre sus cenizas. Un año más tarde, en agosto de 1432, tuvo lugar su última acción militar en la Guerra de los 100 años, la Batalla de Lagny, en la que resultó victorioso. Poco después, su protector La Tremoille cayó en desgracia y Jill vio perdida su condición de mariscal de Francia. Amargado, decidió retirarse a su castillo de Tiffauges, siendo que el fallecimiento de su abuelo en 1432 eliminó todo lo cuerdo de Guy para dejar escapar el monstruo que seguía letargado en su interior. Solo en su castillo, separado de su esposa e hija y rodeado de una corte de aduladores, Jill se hizo la firme promesa de no volver a tener contacto carnal con mujeres y se entregó a los más notables excesos y derroches. Todo el que acudía a él era tratado con generosidad, tenía mesa a cualquier hora del día o de la noche, y era raro que abandonara su castillo sin ser colmado de regalos. Mandó además a construir autómatas con forma de pájaro, algo sumamente costoso. A causa de todos estos derroches, su fortuna empezó a disminuir. Pidió dinero a prestamistas a intereses de lucro para poder pagar su deuda. Empezó a vender propiedades a precios insignificantes. Pronto su familia empezó a asustarse ante la rapidez con que Jill malgastaba todo lo que tenía y pidió al rey que interviniera. Entre los documentos aportados figuraba un memorial en el que se indicaba que su inmensa hacienda, que se acabaría en menos de 8 años. Carlos VII accedió y en 1433
seguro de lo que mal gobernaba el señor de Guy, le prohibió estar en su gran consejo y a través de cartas fechadas en Amboise o enajenar a ningún castillo, fortaleza o tierra. Nadie se atrevió entonces a comprar nada de Gilles, temeroso de despertar la cólera del rey. Así que pronto se vio sin liquidez para poder continuar la vida de lujos que llevaba. Ante esa situación, Gilles de Guy se volvió hacia el esoterismo y la alquimia, convencido de que podría volver a incrementar su fortuna perdida a través del hallazgo de la piedra filosofal. Se rodeó de una corte de nigromantes, brujas y alquimistas que le aseguraron que podría fabricar oro y volver a ser de él el hombre más rico de Francia. Finalmente, cayó en manos de un embaucador florentino llamado Prelati, que le aseguró hacer tratos con el mismo diablo. Este le aseguró que solo sacrificando sangre inocente conseguiría de nuevo su sueño de volver a ser rico. Fue así como los servidores de Gilles de Guy empezaron a recorrer pueblos y aldeas, buscando niños y adolescentes, prometiendo a su familia que los harían escuderos o criados del castillo. En ocasiones el propio Guy acudía personalmente a las casas de las familias para asegurar con amabilidad que los niños tendrían un prometedor futuro. De las víctimas no se volvía a tener noticias. Cuando los familiares preguntaban, les respondía que estaban bien. Aprovechaban también que muchos niños se acercaban a su castillo a pedir limosna para hacerles pasar y desaparecer para siempre. Pronto empezó a cundir la alarma y de Guy se vio obligado a recurrir a los raptos. Se llegaron a contabilizar hasta 1000 desapariciones de niños de entre los 8 y 10 años de edad en Bretaña, y en buena parte de ellas estaba implicado Gilles de Guy. Además del castillo de Tiffauges, utilizó otros para sus fechorías, como el de Machecoul y el de Champtos. La locura llegaba al caer la noche, cuando de Guy y sus ayudantes se dedicaban a torturar y aniquilar a los infantes que previamente habían secuestrado. Después de cada noche sangrienta, Gilles de Guy salía al amanecer y recorría en solitario las calles y los bosques lamentándose, mientras sus secuaces limpiaban las estancias y quemaban los cadáveres. El temor se fue apoderando de los pueblos, cuyos habitantes habían bautizado a de Guy como Barba Azul, ya que decían que al dar las luces del alba, tonos azulados emergían de su barba negra. Sus criados se vieron obligados a ampliar su campo de acción, con lo que el miedo se extendía cada vez. Todo se precipitó en 1440, cuando de Guy vendió una de sus últimas posesiones, el castillo de Saint-Étienne, al tesorero de Juan V, Geoffroy de Farron, el cual puso a su hermano Jean de Farron al frente de la posesión. Sin embargo, poco después de Guy se enteró de que su primo el señor de Villech quería también comprárselo por una suma mayor, por lo que le pidió a Farron la anulación de la venta. Al negarse este, lo secuestró, llevándoselo al castillo de Tiffauges. Conocida la noticia por el duque de Bretaña y por el obispo de Nantes, se envió una partida armada a rescatar al secuestrado. De Guy, que se encontraba entonces en el castillo de Machecoul, fue capturado el 15 de septiembre de 1440. La sorpresa llegó cuando en el castillo encontraron los cuerpos despedazados de 50 adolescentes. Empezaron a hacerse averiguaciones y el resultado fue que el duque de Bretaña hizo comparecer a Gilles de Guy ante la justicia, acusado de haber aniquilado y torturado entre 140 y 200 niños en prácticas diabólicas. Se le hicieron 2 juicios, uno religioso donde le acusaban de satanismo y brujería, y otro civil, donde tendría que responder por el fallecimiento de los niños. Las actas de estos juicios aún se conservan y nos permite tener un conocimiento pormenorizado de lo que pasó con ellos. Al principio se declaró inocente, pero ante la avalancha de testimonios y confesiones de sus cómplices, del cual fueron torturados y la amenaza de excomunión, declararon lo siguiente: el noble usaba a una de sus sirvientas para atraer a varones pequeños, a los cuales torturaba y les quitaba la vida, usando diversos métodos. Una vez que terminaba, abusaba de ellos o usaba sus cuerpos para otros actos. Finalmente Gilles de Guy confesó sus crímenes. Fue una confesión demasiado fuerte y minuciosa de los actos que había realizado durante sus 8 años de terror. Y tal fue el horror que provocó dicha confesión, que durante el juicio uno de los presentes cubrió el crucifijo que precedía la sala, por la vergüenza que provocaron sus palabras. Se constató el crimen de 200 víctimas,
aunque probablemente fueron muchas más. Durante su confesión, proclamó su profundo arrepentimiento y pidió perdón a las familias de las víctimas. El 25 de octubre de 1440, la Corte Eclesiástica dictó una sentencia de excomunión contra él y la Corte Civil decretó la pena capital. Sus ayudantes también fueron castigados. A Francesco Prelati, alquimista y sacerdote del Mariscal, se le impuso una pena de 300 coronas de oro y cadena perpetua en una cárcel de la iglesia, recibiendo castigo físico de manera periódica y una dieta basada en pan y agua. Pero poco le duró este castigo, ya que el duque de Anjou lo sacó del presidio, atraído por sus artes alquimistas. Pegina Martín, la única mujer del grupo, atentó contra su propia vida en prisión. Los otros 2 ayudantes de Guy fueron condenados a la horca y a la hoguera. El 26 de octubre, Gilles de Guy fue conducido al Prado de Madeleine en Nantes para ser ahorcado, después de haber rechazado el perdón real, gracia que se le concedía al ser un grande de Francia. A causa de su arrepentimiento mostrado en el juicio, sus restos solo fueron parcialmente quemados y recibieron sepultura en el convento de las Carmelitas de Nantes, a petición postrera del propio barón de Guy. Falleció a los 36 años, uno de los mayores asesinos en serie de la historia, un monstruo sediento de sangre, que solo un error permitió su captura. En 1695, Charles Pegu convirtió la historia de Gilles de Guy en un cuento, el cual fue titulado Barba Azul, donde sustituyó a los menores por mujeres como víctimas. Este cuento se encuentra en la antología de relatos populares franceses, Cuentos de Mamá Oca. Algo perturbador y que dejó a más de uno con un gran enojo fueron sus confesiones durante el juicio, el cual él dijo lo siguiente: Yo, Gilles de Guy, confieso que todo de lo que se me acusa es verdad. Es cierto que he cometido las más repugnantes ofensas contra muchos seres inocentes, niños y niñas, y que en el curso de muchos años he raptado o hecho raptar a un gran número de ellos. Aún más vergonzosamente, he de confesar que no recuerdo el número exacto, y que los he terminado con mi propia mano, o hecho que otros lo hicieran, y que he cometido con ellos muchos crímenes y pecados. Confieso que les quité la vida a todos esos infantes de distintas maneras, y haciendo uso de diferentes métodos de tortura. Algunos les separé la cabeza del cuerpo, utilizando dagas y cuchillos. Con otros usé palos y otros instrumentos de azote, dándoles en la cabeza golpes violentos. A otros los até con cuerdas y sogas, los colgué de puertas y vigas hasta que se ahogaron. Confieso que experimenté placer en herirlos y aniquilarlos de esa manera. Gozaba en destruir la inocencia y en profanar su castidad. Sentía un gran deleite al poner mis manos sobre su garganta, en aquellos infantes de corta edad. Incluso cuando esos menores descubrían los primeros placeres y dolores de su carne inocente, contemplaba a aquellos que poseían hermosa cabeza y proporcionados miembros, para después abrir sus cuerpos y deleitarme a la vista de sus órganos internos. Y muy a menudo, cuando los menores estaban ya agonizando, me sentaba sobre sus estómagos y me complacía ver su dolor. Me gustaba ver correr su fluido hemático. Me proporcionaba un gran placer. Recuerdo que desde mi infancia, los más grandes placeres me parecían terribles. Es decir, el apocalipsis era lo único que me interesaba. Creía en el inframundo antes de poder creer en el cielo. Uno se cansa y aburre de lo ordinario. Empecé cometiendo esos crímenes porque estaba aburrido y continué haciéndolo porque me gustaba desahogar mis energías. En el campo de batalla era el hombre que nunca desobedece, la tierra toda empapada. Es como un inmenso altar en el cual todo lo que tiene vida se sacrifica interminablemente. La muerte se convirtió en mi divinidad, mi sagrada y absoluta belleza. He estado viviendo con esa divinidad desde que me di cuenta de que podía respirar. Mi juego por excelencia es imaginarme destruido y roído por los gusanos. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo que esté relacionado con el deceso y el sufrimiento tiene una atracción dulce y misteriosa, una fuerza terrible que empuja hacia abajo. Si lo pudiera describir o expresar, probablemente no habría pecado nunca. Yo hice lo que otros hombres sueñan. Yo soy su pesadilla. Cabe destacar que este caso fue uno de los más violentos de todos los tiempos y de los que no se hallaron pruebas contundentes.
debido en que aquella época no habían investigaciones avanzadas como las de hoy en día. Es imposible dar con toda la verdad después de todos estos siglos. Espero que este caso haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. Comparte el video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguna historia. Y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Esto es Historias Cronológicas. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.